adoración y de alabanza. Es el único que es digno de adoración y de alabanza y de honrarlo. La palabra dice que el que honra a Dios, Dios le honra. Y eso lo podemos ver por la palabra. Decía nuestra hermana Iri que no vamos a terminar nunca de conocerle, porque Dios es infinito, es grande y es poderoso. Y Él nos revela su voluntad. Cada día necesitamos conocer más de Él para poder adorarle, alabarle, bendecirle y servirle. Porque para poder obedecer a Dios necesitamos de Él. Tenemos que depender de Él, de su gracia, de su misericordia y del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Y hoy vamos a hablar de una palabra que los hijos de Dios, por todos los seres humanos en general, pero especialmente los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, a toda la humanidad, necesita saber y conocer, que es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque hay dos clases de sabiduría, según el libro de Santiago. La sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que es la sabiduría humana. Pero nosotros sabemos por la palabra que los seres humanos, todos hemos nacido con el pecado de Adán, pero que ya Cristo pagó por ese pecado y nos libertó de ese pecado porque Él venció el pecado y la muerte en la cruz y resucitó para darnos vida juntamente con Él. Pero en esa naturaleza humana caída, heredada de Adán, habita esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por eso el hombre tiende a ser el mal. Pero Cristo Jesús, que habita en nuestros corazones, nos habilita, nos capacita para que a través de su amor en Él manifestado en nosotros, podamos hacer el bien y podamos amar con el amor de Él depositado en nosotros. Entonces vamos a ver la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Padre, que solo Él la puede dar y nadie más. Porque la palabra misma dice que Dios es sabiduría, que Cristo es sabiduría, porque Cristo lo sabe todo. El Padre lo sabe todo, el pasado, el presente y el futuro, porque Dios es un eterno presente. Vive y vivirá, existe y existirá por toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros también somos eternos. Y nosotros decidimos si le creemos a Él para vivir en la eternidad del Padre, ¿verdad? Porque la palabra dice que conocer al Padre y al Hijo es la vida eterna. Cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, aceptar a Cristo en nuestros corazones, reconocemos que somos pecadores y que Él fue que pagó ese pecado, por ese pecado, y nos libertó. Y abrimos nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Entonces somos declarados hijos de Dios ante el Padre, por esa sangre de Jesús. Y es cuando Dios viene a habitar en nuestros corazones y nos da sabiduría. Sin la sabiduría que procede del Padre, el hombre obra en la sabiduría humana. Vamos a ver en el libro de Santiago, en el capítulo 3, que la palabra nos dice, ¿verdad?, la diferencia que hay en la sabiduría humana y la sabiduría terrenal. En la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Conocemos hombres de Dios que fueron llenos de esa sabiduría y que actuaron conforme a esa sabiduría que Dios les dio, como es Daniel, que Dios lo engrandeció, lo bendijo, lo protegió, lo guardó y lo honró. Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor, que era un hombre lleno de idolatría y lleno de orgullo, y que aunque le decía a Daniel que su Dios era poderoso, el Dios de Daniel, él no reconocía en sí por sí mismo el poder de Dios, hasta que fue humillado hasta la locura, y entonces reconoció que el único poderoso era Dios, que hay uno que es más alto que todos los altos, y que el que quita reyes y pone reyes es Jehová. Y Daniel demostró su sabiduría, que venía de lo alto, honrando al Dios Altísimo. Porque él decidió, propuso en su corazón, honrar al Padre
y no se humilló, no honró al rey Nabucodonosor cuando hizo esa estatua para que lo adoraran a él. Él se negó, porque él tenía una sabiduría que venía del Dios Altísimo. Y era tal su sabiduría que era mayor que los magos, que el rey Nabucodonosor, cuando tuvo los sueños, ¿verdad? El sueño que tuvo, sus magos no se lo pudieron interpretar. Y ese sueño que él tuvo lo angustió, porque en ese sueño el Todopoderoso le estaba revelando su propia condición, el orgullo que había en su corazón, y cómo por ese orgullo su reinado iba a terminar. Y el único que lo pudo interpretar fue Daniel. ¿Por qué? Porque en Daniel moraba el Dios Altísimo. Había una sabiduría depositada por el Dios. Y esa es la sabiduría que viene de lo alto, que es la que hace que el hombre tome decisiones sabias, que lo acercan a Dios, que lo llevan a Dios, que lo llevan a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y Jesús mismo, que es sabiduría, Jesús, cuando fue tentado por Satanás, él no hizo lo que Satanás le ordenó, lo que Satanás le pidió. Él hizo la voluntad del Padre. Y aunque él le pidió al Padre que si era posible que pasara de esa copa, él aceptó la voluntad del Padre. Y su misión fue obedecer al Padre, honrar al Padre, dar a conocer el reino del Padre. Y por esa obediencia, él fue exaltado y hoy tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y pudo vencer por esa obediencia en la cruz, porque cumplió con esa misión que Dios le dio al Padre, que era acercar al hombre, reconciliar al hombre con Dios, ofrendar su vida y su sangre por causa del pecado para que el hombre pudiera reconciliarse con el Padre de nuevo. Entonces, Jesús es el ejemplo de la sabiduría de Dios, porque Él es sabiduría. Él lo sabe todo. Amén. José también es un ejemplo, el hijo de Jacob. El hijo de Jacob, sí, hijo de Jacob. Él cuando sus hermanos lo vendieron, trataron de matarlo, pero lo que hicieron que fue lo tiraron a una cisterna y fue vendido, ¿verdad? Y entonces cuando él llegó a Egipto, él halló gracia, porque él tenía una sabiduría también dada por Dios. Y esa sabiduría consistía en que él temía a Jehová. Él guardaba su corazón. Él dijo cuando la mujer de su amo lo tentó para pecar, que él no iba a pecar contra Dios. Él también guardó su corazón. Él decidió honrar al Padre y no vivir un placer pasajero, momentáneo, como pasa muchas veces con el ser humano, que por un placer momentáneo, por un beneficio presente, momentario, peca contra Dios y rechaza la bendición de Dios. José es un ejemplo de sabiduría. Y por esa sabiduría Dios a él le dio favor y lo engrandeció, de tal forma que cuando él llegó a esa casa, el amo fue prosperado ese lugar. Y Dios le dio tanta sabiduría que Dios lo usó para bendecir a sus propios hermanos cuando hubo esa hambre tan fuerte, ¿verdad? Que sus hermanos fueron a buscar el alimento que necesitaban y se encontraron con su propio hermano. Y el plan de Dios se cumplió en José. Como él temía a Jehová y Dios lo dotó de esa sabiduría tan grande, que él fue de bendición en ese lugar, él pudo bendecir también a sus hermanos. Porque había una bendición para Abraham, para Isaac y para Jacob. La descendencia de ellos iba a ser bendecida, no importa cómo el enemigo se levantara. Esa era una bendición que ya Dios había prometido a Abraham cuando hizo un pacto con él, y a Isaac y a Jacob. Y aunque Jacob era un engañador, porque él poseía la sabiduría que es terrenal,
animal y diabólica. Él fue transformado por el poder de Dios. Y luego Dios lo bendijo grandemente. Y Jacob también prosperó, porque Dios lo dotó luego de su sabiduría. Pero Dios le dio una habilidad, ¿verdad? La sabiduría se define como el conocimiento, aprendizaje, comprensión no solo de nosotros mismos, sino también de otros. Es usar el conocimiento y el entendimiento para hacer un balance, para obtener salud, bienestar y para alcanzar lo que nos proponemos y ayudar a otros. O sea, la sabiduría es entendimiento, crecimiento, es aprendizaje, es la habilidad de usted discernir el bien del mal, la verdad de la mentira y tomar la decisión correcta, conforme al plan de Dios, al propósito de Dios y a lo escrito en su palabra. Así se define la sabiduría. Porque si el hombre se aparta del propósito de Dios, ya no está obrando en la sabiduría de Dios, está obrando en la sabiduría terrenal que es humana. Porque el hombre puede adquirir mucho conocimiento. En la universidad puede tener varios títulos, pero aún así, teniendo entendimiento, teniendo mucho conocimiento, teniendo muchas habilidades, puede usar esa inteligencia, ese conocimiento, ese aprendizaje y esa experiencia para mal. Entonces, cuando el hombre usa ese conocimiento para mal, para su propio beneficio, de acuerdo a sus intereses y al egoísmo humano, a la naturaleza humana caída, no cumple el propósito de Dios. Entonces es una sabiduría terrenal. Y Jacob, mientras usaba esa sabiduría terrenal, pues fue un engañador. Y de hecho Dios le dio una habilidad extraordinaria a Jacob. Porque Jacob se atrevió a negociar con su hermano Esaú. Él vio una debilidad en Esaú. Él vio que Esaú llegó cansado del campo, ¿verdad? Porque él era cazador. Él trabajaba en el campo. Entonces, Jacob vio esa necesidad en su hermano. Y su hermano, él hizo un guiso, Jacob. Y su hermano, Esaú, como llegó con hambre, que es una necesidad física, y Esaú quería saciar esa hambre, algo momentáneo. Y todo el que tiene hambre quiere comer. Es natural, es una necesidad humana, pero ahí entra lo que es la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. Porque Saúl era el hijo mayor. Rebeca tuvo 2 hijos de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, que era el hijo de la promesa. Y Rebeca amaba a Jacob, pero Isaac amaba a Esaú. Y dice la palabra que Isaac amaba a Esaú porque era cazador, hacía guisos, ¿verdad? O sea, había un interés. Y Jacob era amado por Rebeca. Entonces, cuando Esaú llegó con hambre, Esaú le pidió a Jacob que le diera de ese guiso porque tenía hambre. Pero Jacob, como era astuto, tenía sabiduría terrenal, sabiduría animal, con la que el hombre nace antes de él tener ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Él aprovechó esa debilidad de Esaú y negoció con él. Pero era muy habilidoso, pero esa habilidad se la había dado Dios. Porque es que Dios es el que da los dones. Dios es el que da la inteligencia. Dios es el que capacita. Ahora, el hombre decide cómo usa esa capacidad, esa habilidad y esos dones que Dios le da. Para bien, cuando es guiado por la sabiduría de Dios, o para mal, cuando se deja guiar por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, Jacob le propuso a Esaú que le jurara que él le iba a vender su primogenitura. Pero la primogenitura le correspondía a Esaú porque era el hijo mayor, él nació primero. Eran gemelos y nació primero Esaú y luego Jacob. Pero desde el vientre de Rebeca había esa guerra entre ellos. O sea,
Dice la palabra que el niño nace con la necedad. Como el hombre hereda el pecado de Adán, desde el vientre de la madre venimos con el pecado. Dice David, en maldad me concibió mi madre. Desde el vientre de Rebeca ellos estaban peleando, Jacob y Esaú. Tanto que cuando Esaú nació, que era el mayor, Jacob, la mano de él vino entrelazada en el calcañar de Esaú. No era fácil, Jacob. Bueno, el hecho fue que Esaú, como tenía hambre, estaba cansado, pues dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? O sea, él no pensó en la bendición de Jehová, en la primogenitura. Él pensó en la saciedad inmediata de su hambre, del hambre física, no del hambre espiritual que solo la sacia Dios, de la sabiduría de lo alto que solo la da Dios, ¿verdad? Y él por ese guiso, él pues vendió su primogenitura. Entonces aquí vemos la habilidad de Jacob para negociar. Él dio, pero pidió. Si tú no me das tu primogenitura, el hambre que tú estás pasando a mí no me importa. No me importa que tú seas mi hermano. No me importa que seamos gemelos. No me importa que nos haya parido la misma mujer. No me importa que tú vengas cansado del campo de trabajar. A mí no me importa la necesidad física que tú tienes. Así actúa el hombre cuando es lleno de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque el hombre cuando no obra en la sabiduría de Dios, que vamos a ver en el libro de Santiago la diferencia, pues se deja llevar por sus instintos, por su egoísmo. Pero aquí vemos que esa habilidad para negociar de Jacob fue Dios que se la dio. Luego, cuando Jacob, debido a eso, ese fue el primer engaño de Jacob con Esaú. Luego vino Esaú a su padre, Isaac, e Isaac le dijo que le trajera un guisado, ¿verdad? Que fuera al campo y a cazar y luego hiciera un guisado y se lo trajera. Y Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú, y como Rebeca amaba a Jacob, ella oyó la conversación, entonces llamó a Jacob y le dijo la conversación que Isaac había tenido con Esaú, que le hiciera un guisado que él lo iba a bendecir con la bendición del Padre, de Jehová, que era herencia de Esaú, porque ya Jehová de los ejércitos había hecho pacto con Abraham y con Isaac, que iban a ser bendecidos, su descendencia también. Cuando Jacob, la madre escuchó eso, ella le propuso a Jacob que se hiciera pasar por Esaú, que ella misma, la madre, le iba a hacer el guisado que a su padre le gustaba. Fíjese cómo es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Todo lo, dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz, más sagaces. Fíjese cómo Rebeca, ella misma analizó la situación y como ella amaba a Jacob, ella le preparó el guiso que le gustaba a Isaac. Y le propuso a Jacob que se hiciera pasar por su hijo Esaú, el otro hijo de ella. Y Jacob le dijo, pero es que mi padre se puede dar cuenta porque Esaú tiene vello y yo soy rampiño, yo no tengo pelo, ¿verdad? En la piel. Y Rebeca fue tan astuta que le dijo, sí, pero yo te hago del cuero de los animales, yo te hago la vestimenta, o sea, te pongo los pelos que tú necesitas. Bueno, y él hizo el guiso y se presentó al padre, pero Isaac ya estaba mayor y había perdido la vista y no lo podía ver, pero sí lo escuchó. Y él reconoció que no era la voz de Esaú, pero Jacob fue tan listo que él le dijo, pero tócame, ¿verdad? Porque yo soy tu hijo, porque yo soy velludo, yo soy Esaú, porque la madre le había puesto la piel de los animales para que pareciera como que tuviera pelo. Bueno, entonces Jacob aquí engañó a su papá y obtuvo la bendición. Y antes en la Biblia, Jehová le había dicho a Rebeca que ella llevaba en su vientre 2 naciones, o sea que iba a haber división, y que el mayor le iba a servir al menor. En este caso, Esaú era el hijo mayor.
Bueno, el asunto fue que Isaac bendijo a Jacob. Y cuando Jacob salió, llegó Esaú, hizo el guiso. Y cuando Esaú se presentó a Isaac, se encontró con que ya la bendición le había sido dada a Jacob. Y él le rogó al padre que lo bendijera él también. Pero el padre le dijo, ya le di la bendición a Jacob. No tengo nada que darte ahora. Y entonces le dijo, pero solo tienes una bendición. Bueno, le rogó al padre y el padre lo bendijo, pero con una bendición menor, no la que él merecía, ¿verdad? Pero aquí Esaú lloró amargamente. Entró amargura, entró ira, entró celo y él aborreció a su hermano y dijo que lo iba a matar, que se iba a vengar, porque había sido traicionado, había sido herido y eso produjo una raíz de amargura en él. Una ira tan fuerte que él quería matar a su hermano, porque su hermano lo había traicionado y le había robado la bendición que a él le correspondía y también le había robado la primogenitura porque a Jacob lo premeditó. O sea, le hizo jurar, aunque él tomó la decisión por sí mismo, Esaú, de jurar y darle la primogenitura. Pero como él estaba con hambre, o sea, él no valoró la bendición de Jehová, sino el momento presente, la necesidad que él puso, la necesidad física que él tenía antes la primogenitura, que era una bendición mayor. Entonces, bueno, la bendición la recibió Jacob. Esaú fue bendecido, pero en una menor dimensión. Entonces, como consecuencia de eso, como Rebeca fue la que armó todo eso, y ya ella veía que había contienda con los hijos y que ya Esaú odiaba a Jacob y que había decidido en su corazón matarlo, ella le avisó a Jacob y lo envió a Labán, a casa de su hermano Betuel y Labán. Y allí, pues, Jacob conoció a Raquel, era la mujer que él amaba, y él negoció con Labán también por el amor de Raquel. Pero Labán lo engañó a él y le dio a la hija Lea. Pero Jacob no amaba a Lea, a quien amaba era Raquel, pero ellas las dos entraron también en contienda. Entonces eso viene de generación en generación, se va transmitiendo, ¿verdad? Aunque Abraham había sido bendecido por Jehová y bendijo a Abraham, hizo un pacto, bendijo a Isaac y también a Jacob porque toda su generación iba a ser bendecida. Ellos, por su comportamiento, pues apartaron esa bendición de ellos, ¿verdad? Trajeron contienda, trajeron división y separación de esos dos hermanos. La acción de Rebeca, que estimuló a su hijo, al que amaba, a engañar al padre, eso trajo como consecuencia división en la familia, trajo contienda. Jacob tuvo que abandonar su casa. Y también Esaú, como él había escuchado que el padre le había dicho a Jacob que no se casara con mujeres de esa región, porque a Jehová no le agradaba, ¿verdad? Esaú hizo lo contrario, porque él quería como, por lo que la madre hizo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo los hijos el hijo Esaú se vuelve contra la madre, contra el hermano, hay engaño. Jacob tiene que salir de su casa, del hogar paterno, en discordia con su hermano y separarse de sus padres de esa forma. Y la madre darle el mal ejemplo de la mentira, del engaño. Y ya él tenía una habilidad extraordinaria para negociar, porque él no solo negoció con Esaú y con Labán, él también negoció con Dios. Él le dijo a Dios, si me bendice, yo te voy a dar diezmo. O sea, aunque el diezmo, aunque lo que él le iba a dar a Jehová, era de Jehová, porque lo que Jehová el diezmo lo iba a sacar de lo que Jehová mismo le estaba dando. Pero tenía una astucia para negociar, pero fue una habilidad dada por Dios mismo, porque luego él eso lo usó para bendición, porque él hubo un cambio en el corazón de Jacob. Dios lo cambió porque él tuvo un encuentro. Y era tan buen negociante que él le dijo al ángel, si tú no me bendices de aquí, tú no te vas. Era persistente. Cuando él se proponía algo, él lo conseguía. Era persistente el hombre. Tanto en el mal, cuando tenía el corazón
terrenal, animal y diabólico. Y cuando también Dios transformó su vida, porque él peleó con el ángel y le dijo, si tú no me bendices, tú de aquí no te vas. Y fue bendecido porque hubo un cambio en su corazón. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, la diferencia en la vida humana, en ese ejemplo, de lo que es la sabiduría animal, terrenal y diabólica, que todo ser humano nace con esa tendencia de hacer el mal. En la medida que nosotros vamos creciendo, aprendiendo, discerniendo el bien del mal, la verdad de la mentira, y cuando tenemos un encuentro personal con Dios, entonces esa sabiduría es transformada. Porque entonces recibimos la sabiduría de Dios, que es completamente diferente. Es una sabiduría pura, como la sabiduría de Daniel, que trajo bendición a la nación, que honró al Padre, que no se doblegó ante Nabucodonosor, que estuvo dispuesto a dar su vida. Incluso le dijo al rey, aunque Jehová no me libre, con todo yo voy a alabar a Jehová. O sea, no importa que yo físicamente tenga que partir de esta tierra. Aún en la muerte yo voy a honrar al Dios al que yo le creo. Esa es la sabiduría de Dios. Y José, que aunque la mujer de su amo lo provocó para que él viviera un momento de placer, él renunció a ese momento presente de placer por la bendición eterna, para honrar al Padre. Y Dios los bendijo de tal forma que él pudo alimentar a sus hermanos cuando vino el hambre. Y pudo reconciliarse con Jacob, porque entonces los hermanos, por esa necesidad que tuvieron, eso fue lo que Dios usó para reconciliar a esos hermanos y volver la armonía y la paz al hogar de la familia, que se había destruido, ¿verdad?, desde Rebeca, cuando estimuló a Jacob para que obrara fundamentado en la mentira y en el engaño. Entonces vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 3, lo que dice la palabra sobre la sabiduría. Dice el capítulo 3, en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso es una pregunta que Santiago hace. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, aquí vemos a Santiago que hace una pregunta. ¿Quién es sabio? Dice, si usted es sabio, usted lo va a demostrar con su buena conducta. Usted no tiene ni que hablar. Basta su conducta. La conducta de Daniel, la conducta de José, mostraron que eran sabios. Tanto así que Nabucodonosor reconoció que en Daniel había más sabiduría que en los magos que le servían al rey. ¿Por qué? Porque era una sabiduría, era un entendimiento, era un conocimiento, era un discernimiento dado por Dios mismo. Y no solo dado por Dios, sino que en el corazón de Daniel, por esa sabiduría que Dios le había dado, había decidido agradar al Padre. Igual que José, que aunque esa mujer le provocó, aunque sus hermanos lo hirieron, lo rechazaron, lo abandonaron y tuvieron la intención de matarlo, Jehová lo guardó, lo protegió y lo prosperó, lo bendijo para que fuera bendición. Entonces, aquí vemos que la palabra dice, muestre por su buena conducta con sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría que viene de Dios hace al hombre manso. Hace que el hombre actúe en mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Entonces aquí vemos que los celos amargos y la contención y la jactancia y la mentira, que son contrarias a la verdad, son propias de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque si vemos la conducta
de Esaú y Jacob, antes de Jacob ser transformado por el poder de Dios, había celos amargos y había contienda, había jactancia y había mentira. Habían celos de Jacob hacia su hermano porque él era el primogénito. Había amargura en el corazón de Saúl como consecuencia de la traición de Jacob. Había contención entre los dos hermanos provocado por ese engaño de Jacob y por la acción de la madre que enseñó a Jacob a mentir y engañó también a su esposo Isaac, haciendo que su hijo le mintiera. Había jactancia, orgullo, ¿verdad?, de querer ser superior al otro. Hubo mentira y todo eso va contra la verdad de Jesucristo, contra la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que el hombre manifiesta cuando hace obras contrarias a la verdad. Obras en las que hay celos amargos, contención, jactancia, orgullo y mentira. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría terrenal, animal y diabólica causa perturbación, dice la palabra, y toda obra perversa. Vino perturbación a la familia de Jacob. Vino perturbación a la familia de Isaac por causa de la conducta de Jacob y de Esaú. Esaú que menospreció la primogenitura y por causa del hambre física temporal presente que estaba experimentando, menospreció la primogenitura y la vendió. Y de Jacob, que era un engañador en ese entonces, y aprovechó la debilidad de su hermano, la necesidad de su hermano, que en vez de hacer ese guiso para que su hermano se saciara cuando llegara, sin negociar y sin darle nada a cambio, como hace Jesús, que lo dio todo por causa del pecado nuestro, sin pedirnos nada, lo dio por amor, pues él aprovechó esa debilidad del hermano. Contrario a Cristo, porque Cristo perfecciona su poder en nuestra debilidad. Siempre viene a nuestra ayuda. Entonces dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que proviene de Dios, del corazón de Dios, es primeramente pura. O sea, no hay iniquidad, no hay suciedad, no hay engaño, no hay mentira ahí. Como no hubo mentira en Daniel, ni hubo mentira en José. Porque Daniel se mostró a Nabucodonosor tal como él era, un hombre que honraba a Dios. Y José también. Dijo, no voy a pecar contra mi Dios, engañando a mi amo, acostándome con su mujer. Y salió corriendo porque la mujer lo provocó hasta tal punto que lo desnudó. Y él aún así corrió porque él quería agradar al Padre. Había sabiduría pura en el corazón de José. Después pacífica. O sea, el que tiene sabiduría de lo alto, donde hay contienda, lleva paz. Es pacificador. No causa contienda como hizo Rebeca con Jacob y Esaú, porque ella fue usada para causar contienda entre sus hijos. No, el que tiene sabiduría de lo alto es pacífico, amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, el que es guiado por la sabiduría de Dios, por el Espíritu Santo, manifiesta fruto de misericordia, es amable, es benigno, es pacificador y es puro. Y dice que es sin incertidumbre ni hipocresía. En Jacob y Esaú había incertidumbre y había hipocresía antes de Jehová transformar el corazón de Jacob. ¿Verdad? Había hipocresía de parte de su hermano, porque aprovechó esa debilidad de su hermano para robarle su primogenitura. Le dio el guiso a cambio de la primogenitura. Hizo un negocio malicioso. Pero el que tiene la sabiduría de Dios como José y Daniel, dan fruto de justicia. Porque la palabra dice
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Daniel trajo paz a la nación. José trajo paz a la nación. Jesucristo trajo paz al pecador, al reconciliarnos con el Padre. Dice la palabra en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice el Señor que el que le falta sabiduría, que se la pida a Él, porque Él la da sin reproche, pero que pidamos con fe, porque el que duda es como las ondas del mar, ¿verdad? Que es inestable. Cuando le pedimos sabiduría a Jehová de los ejércitos, debemos hacerlo con fe. Y Jesucristo, que es la sabiduría, nos la dará. El Padre, en el nombre de Jesús, nos da lo que le pedimos, en el nombre de Jesús, de acuerdo a su palabra. Y Él dice que el que esté falta de sabiduría, que la pida. Constantemente nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pedirle sabiduría al Padre. ¿Por qué? Porque en nosotros hay la misma naturaleza que había en Jacob y en Esaú. Hay una naturaleza humana caída en el hombre, en el ser humano. Y aún habiendo nacido de nuevo y el Espíritu Santo morando en nosotros, para nosotros obrar en la sabiduría del Señor, tenemos que proponernos como Daniel en nuestro corazón y como José y como Cristo, que es el mayor ejemplo de sabiduría, honrar al Padre y hacer la voluntad del Padre. Y tenemos que depender del Espíritu Santo para poder obrar en el amor de Dios y dar fruto de paz, como dice la palabra, ¿verdad? En el 3, la palabra dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En Primera de Corintios, déjenme ver cuál es el versículo, a donde dice que Jesús es sabiduría. Primera de Corintios 2:14. No, no es 2:14. Primera de Corintios. No lo anoté. Déjame ver si es Primera de Corintios. Es 1:24, ahora recuerdo. Primera de Corintios 1:24. Donde dice que Cristo es sabiduría de Dios. 1:24, ¿verdad? Primera de Corintios 1:24. Cristo, sabiduría de Dios. Pero vamos a leerlo porque lo tenía marcado. Ok. Un momentito en lo que lo busco aquí en la palabra. Aquí está. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, déjenme buscarlo, ya lo tengo acá. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí la palabra nos dice que Jesús es sabiduría de Dios. Y sigue diciendo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, en la carne no somos sabios, dice la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Aquí la palabra nos dice que Jesucristo es sabiduría. Entonces, si queremos encontrar sabiduría de lo alto, primeramente hay que arrepentirse del pecado, reconocer que por la naturaleza de Adán, por el pecado heredado de Adán, todo hombre nace pecador y que solo Cristo, que es sabiduría de Dios y poder de Dios, puede libertarnos de ese pecado y librar al hombre de esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y llenar el corazón del hombre de la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. A través de su Espíritu Santo, que el Señor nos ayude a todos, a sus hijos, a perseverar en buscar esa sabiduría diariamente
depender del Espíritu Santo para hacer las buenas obras que de antemano el Padre ya preparó para que hagamos, y que hagamos como Cristo, como Daniel y como José, que fueron ejemplos de lo que es la sabiduría de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en este día. Gracias, Jesús.